Hola a todos, bienvenidos a este cuarto update en hemodiálisis de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Es la última reunión de nuestro canal YouTube del año 2023. Queremos agradecer a todos los que nos estáis siguiendo en el canal YouTube, a todos los que estáis en las reuniones y lo visitáis posteriormente en diferido. Y para acabar, este es nuestro cuarto año que hacemos el update en hemodiálisis, en el que, en este caso, vamos a tratar de dos aspectos importantes. En un primer lugar, los avances en los nuevos tratamientos en hemodiálisis y que aportan nuevas técnicas, nuevas membranas. Y en el segundo bloque vamos a hablar de dos aspectos clave en la hemodiálisis, que son el manejo de la hiperfosforemia y el manejo del potasio de la hipercalemia. Realmente estamos muy contentos con nuestros resultados de nuestro canal YouTube, que tenemos más de 1 millón de visualizaciones y además las sesiones que hacemos de hemodiálisis tienen un elevadísimo número de visualizaciones. Sin más, ya voy a dar paso a la moderadora, la doctora Beatriz García Peris, nefróloga del Centro de Hemodiálisis Diaberum de Castellón, que se va a encargar de llevar a cabo la jornada. Beatriz, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Ya me ha presentado el doctor Gorrins, yo soy la doctora Beatriz García. Y nada, pues por supuesto, unas palabras de agradecimiento a todos vosotros y a nuestros patrocinadores por haber hecho posible esto, porque sin vosotros no es posible juntarnos y hacer estas reuniones. ¿Vale? Entonces, la reunión constará de 2 bloques. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, presentaremos el primer bloque, hacemos todas las ponencias seguidas y a continuación dejaremos paso a las preguntas para generar debate. ¿Vale? O sea que las preguntas irán todas al final, bien de los miembros del público o bien las podéis hacer a través del chat de YouTube. ¿Vale? Entonces, iniciamos el bloque de actualización en hemodiálisis y comenzamos la primera charla, efecto de la hemodiafiltración o hemodiálisis sobre la mortalidad del paciente en enfermedad renal crónica, estudio CONVINS, de la mano de la doctora Sofía Ortego, del Departamento Médico de Fresenius Medical Care. Bueno, muchas gracias, Beatriz, y agradecer también a la Sociedad Valenciana de Nefrología la invitación. Bueno, como bien ha dicho Beatriz, vamos a hablar un poco de la evidencia en el tratamiento en hemodiálisis, efecto de la hemodiafiltración o la hemodiálisis sobre la mortalidad y un poco el estudio CONVINS. Empezamos haciendo una pequeña introducción. Como todos sabéis, la insuficiencia renal es una enfermedad crónica no transmisible, grave y común, con una incidencia cada vez mayor en todo el mundo. Se espera que sea la 5ª causa de muerte en 2040 y, como todos sabemos, los pacientes en terapia renal sustitutiva tienen una supervivencia reducida respecto a la población general, especialmente los que se encuentran en diálisis. Y como podéis ver en esta gráfica, por ejemplo, un paciente que tenga 20 años y esté en diálisis tiene una reducción de unos 40 años de supervivencia, por ejemplo, comparado con la población general. De hecho, la supervivencia a 5 años de los pacientes en diálisis es menor que para todas las formas de cáncer combinadas. Como todos sabemos, las terapias comúnmente aceptadas y que utilizamos en los centros son la hemodiafiltración, la hemodiálisis y también las terapias domiciliarias, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria. Y, como sabemos, hay diferentes prácticas clínicas que varían intra y entre países. La técnica más comúnmente utilizada es la hemodiálisis convencional, que es la que más se prescribe en el mundo, y como sabéis hay nuevas terapias que se están desarrollando con el objetivo de intentar mejorar los resultados en nuestros pacientes en diálisis. Es necesaria, por tanto, más evidencia que soporte y ayude a encontrar una terapia que reduzca en mayor medida la mortalidad en nuestros pacientes. Como todos sabéis, la hemodiálisis elimina los productos de desecho principalmente por el mecanismo de difusión y la hemodiafiltración se diferencia de esta en aumentar la cantidad eliminada por el mecanismo de convección. Ese gradiente de presión que empuja la sangre al líquido de diálisis y es ese agua que arrastra las moléculas, sobre todo de mediano tamaño. A pesar de los avances técnicos, en la hemodiálisis convencional se ha asociado con lo que llamamos ese riesgo residual, y es que es en parte atribuible a que no se produce una depuración completa de moléculas, sobre todo de mediano tamaño, y esta acumulación de toxinas urémicas es lo que va a llevar a que los pacientes se encuentren en ese estado de microinflamación permanente. Como todos sabéis, la hemodiálisis de alto flujo utiliza un dializador de alto flujo y también líquido de diálisis ultrapuro y realiza esa eliminación difusiva de solutos, de moléculas de pequeño tamaño y algunas de mediano tamaño, sobre todo mediante ese mecanismo de retrofiltración interna.
A diferencia de esto, en la hemodiafiltración de alto volumen, como sabéis, también se encuentra un dializador de alto flujo y el líquido ideal es ultrapuro, pero la ultrafiltración que se produce es mucho mayor, produciéndose una ultrafiltración de un gran volumen de líquido filtrado y, por tanto, es necesario que sustituyamos este volumen con un líquido de sustitución a través del puerto de infusión. De esta forma conseguimos esa eliminación difusiva y convectiva de solutos, tanto de moléculas pequeñas como, sobre todo, de moléculas también medianas y de gran tamaño. Si buscamos un poco en la literatura qué estudios han intentado comparar un poco la evidencia comparando ambas técnicas, nos encontramos sobre todo estos 4 grandes estudios, ensayos clínicos randomizados, el CONTRAST, el estudio turco, el SHOL, realizado, como sabéis, en nuestro país, el estudio FRENCHI. El CONTRAST es el único que compara realmente la hemodiafiltración online con la hemodiálisis de bajo flujo, el resto comparan con la hemofiltración con la hemodiálisis de alto flujo. Como veis, todos ellos tienen un número importante de pacientes en ambos brazos y en ellos se fueron alcanzando diferentes volúmenes convectivos. Todos ellos intentaron demostrar diferencias entre ambos grupos en cuanto a mortalidad por todas las causas. Posteriormente a estos estudios surgió un metaanálisis que intentó disminuir los sesgos que se habían producido en algunos de estos estudios, sobre todo por pérdida de pacientes en el seguimiento, y que hizo que muchos de ellos no fueran concluyentes del todo. Lo que hace este metaanálisis es coger todos esos datos, sobre todo individuales, de cada uno de los estudios, juntando un total de 2.708 pacientes, y analiza de forma individual los datos de los pacientes de cada uno de estos estudios. En este estudio sí que se pudo comparar, concluir que hubo una reducción de la mortalidad en el grupo de hemodiafiltración online, de una reducción del 14% en cuanto a la mortalidad por todas las causas y una reducción del 23% en la mortalidad cardiovascular. Además, cuando se intentó analizar por subgrupos cuáles de estos pacientes eran los más beneficiados, aquí a la izquierda podéis ver un poco la densidad en el número de pacientes dentro de cada estudio según el volumen convectivo que se alcanzó en cada estudio. Como veis, el estudio SHOL es el que alcanza un mayor número de pacientes con alto volumen convectivo. Y lo que se vio es que, analizando, como decía, en subgrupos el volumen convectivo alcanzado, se vio claramente que aquellos pacientes que alcanzaban más de 23 litros por sesión eran en los que una mayor reducción de mortalidad, tanto por todas las causas como de causa cardiovascular, se encontró, siendo una reducción del 22% en la mortalidad por todas las causas y un 31% en la mortalidad cardiovascular en estos pacientes que alcanzaban más de 23 litros por sesión. Pues bien, tenemos estos 4 ensayos clínicos randomizados, controlados, que intentaron investigar esos beneficios en términos de supervivencia. Como hemos dicho, 3 estudios no fueron concluyentes y el SHOL es el único que sugirió un beneficio en la supervivencia en la hemodiafiltración, cuando se aplicaba, como digo, sobre todo este alto volumen convectivo, pero ninguno de ellos fue diseñado para estudiar los efectos del volumen convectivo en los resultados. Además, estos resultados no concluyentes de los metaanálisis y de otros estudios, como una revisión de la Cochrane, que también compara con otras técnicas, con otras modalidades de diálisis, hace que hubiera esa necesidad de realizar un estudio, como es el estudio CONMIS, que fue diseñado para intentar ver los beneficios en términos de supervivencia, comparando la hemodiafiltración de alto volumen sobre la hemodiálisis de alto flujo. Y cuando nos preguntamos un poco cuáles son los mecanismos que explican un poco estos beneficios que pueden tener y que sugieren estos estudios en términos de mortalidad en la hemodiafiltración, aquí podéis ver la cantidad de estudios según, digamos, las causas que han ido estudiando que pueden explicar esta mejora en la supervivencia en la técnica de hemodiafiltración. Es un estudio del doctor Cano, y lo que viene a decir es que realmente probablemente no haya un único factor que explique estos posibles efectos beneficiosos de la hemodiafiltración, ¿no? Sino que probablemente sea una suma de factores, algunos de ellos directos, como podéis ver aquí, como por ejemplo una mayor estabilidad hemodinámica con menores episodios de hipotensión, una menor capacidad rítmica, y también algunos factores indirectos. Al final, el paciente, como hemos dicho, va a tener una mayor depuración de moléculas de mediano tamaño, lo cual le va a llevar a un estado de inflamación menor y, por tanto, por ejemplo, a un mayor control de la anemia, ¿no? Por ejemplo.
Así surge este estudio CONVINS para intentar aportar más evidencia a los beneficios posibles que podía tener la hemodiafiltración de alto volumen comparada con la hemodiálisis convencional de alto flujo. Y hay que destacar que este estudio fue financiado por fondos europeos, por la European Commission, por un proyecto Horizon 2020 y ya digo que fue fundado por fondos europeos. El diseño del estudio pretendió ser un ensayo pragmático que pudiera ser aplicado a la práctica clínica diaria, internacional, aleatorizado y controlado. Se incluyeron pacientes con insuficiencia renal crónica que recibieron hemodiálisis alto flujo durante al menos 3 meses y el objetivo primario del estudio fue determinar la mortalidad por todas las causas. Además, como objetivos secundarios también se compararon tratamiento en términos de mortalidad por otras causas específicas y se evaluaron los resultados de PROMS de los pacientes, así como otros términos de coste-efectividad de la hemodiálisis de alto flujo. Se llevó a cabo en 61 centros, en un total de 8 países, que ahora veremos un poquito en más detalle, y consiguió juntar a un total de 1.360 pacientes que fueron aleatorizados a 2 ramas. 683 pacientes estuvieron en la rama de la hemodiafiltración de alto volumen y 677 pacientes en la hemodiálisis de alto flujo. Tuvieron un seguimiento total de casi 3 años y bueno, aquí podéis ver de nuevo los outcomes primarios y secundarios, además de los que he dicho, pues también estudia, por ejemplo, la hospitalización por cualquier causa o por causas relacionadas con infección y, como he dicho, también los resultados de PROMS y de coste-efectividad. Si vemos un poco los criterios de inclusión y de exclusión que tuvo el estudio, simplemente destacar que como criterio de inclusión el paciente tenía que llevar en diálisis al menos 3 meses para evitar un poco esa mortalidad inicial de los pacientes al inicio de la terapia renal sustitutiva y además en ambos brazos tenían que ser pacientes candidatos para hemodiafiltración de alto volumen, o sea, tenían que ser pacientes que el prescriptor viera que fueran capaces de poder alcanzar ese volumen convectivo por sesión. En cuanto a los criterios de exclusión, como decía, es un estudio pragmático que intenta no ser muy exclusivo en cuanto a criterios muy estrictos de exclusión para que pueda ser aplicable a la práctica clínica diaria y simplemente destacar que eran pacientes que no podían haber estado los 90 días previos al cribado en hemodiafiltración, tenían que estar en hemodiálisis de alto flujo. Como decía, se llevó a cabo en un total de 61 clínicas en 8 países. Como veis, hay bastantes centros españoles y fue una colaboración entre centros y proveedores de diálisis y centros académicos. Participaron centros de Diaverum, centros de Brown, centros también de Fresenius Medical Care y, como digo, centros académicos de diferentes países europeos. Creo que el estudio CONVINS al final es un ejemplo de cómo cuando realmente colaboran centros académicos con proveedores de atención de diálisis unidos en una misma causa común para intentar arrojar más evidencia a los resultados, pues se produce esa colaboración, ¿no? Y esos resultados que ahora veremos a continuación, y es un ejemplo de cómo cuando se colabora conjuntamente, pues al final se consiguen resultados de este tipo, ¿no? Además, fue monitorizado por una organización de contrato de investigación que monitoreó todo el estudio. Y, como veis aquí, veis un poco la distribución de los pacientes por diferentes países y, como veis, España fue el segundo país que más pacientes incluyó en el estudio, seguido de Rumanía. Aquí podéis ver que inicialmente fueron 1.400 pacientes los que inicialmente se eligieron, luego por diferentes criterios de exclusión se perdieron 47 y finalmente, como he dicho, son 1.360 pacientes los que se randomizaron a cada uno de los dos brazos. Si vemos un poco los datos demográficos basales de los pacientes, este estudio intentaba, como digo, limitar los sesgos que habían tenido algunos de los ensayos clínicos previos de los que hemos dicho, que era intentar que los dos brazos de comparación fueran homogéneos, ¿no? que las características basales de ambos grupos fueran muy homogéneas para que esto no fuera un sesgo. Y como veis, realmente pues son bastante similares, no hay grandes diferencias significativas. Por ejemplo, en cuanto a parámetros importantes que podrían hacer grandes sesgos, como la mediana de la diuresis residual en 24 horas que tenían los dos grupos, o la cantidad de pacientes que tenían una fístula como acceso vascular. En ambos grupos era un 80%, que es verdad que es un porcentaje muy alto, pero recordar que para poder ser incluido en cualquiera de los dos grupos tenían que ser pacientes que potencialmente pudieran alcanzar
este volumen convectivo de 23 litros. También es destacable que, a pesar de que hay un porcentaje alto de fístulas, pues no hay un porcentaje pequeño de catéteres, sino que también era un porcentaje importante de pacientes los que estaban incluidos con catéter. Si vemos un poco los resultados durante el estudio, sí que quería destacar que también, de nuevo, ambos grupos fueron bastante homogéneos durante el seguimiento, incluyendo la tasa de flujo sanguíneo, que, como veis, es una tasa pues, que probablemente veis que es fácil de alcanzar en cualquier práctica clínica, no era una tasa de flujo excesivamente elevada, y en el resto de parámetros, como veis, estuvieron bastante homogéneos también en el seguimiento. En cuanto al volumen convectivo que se alcanzó durante el estudio, como veis, durante todo el estudio estuvo por encima de los 23 litros y, de hecho, la media de volumen convectivo que se alcanzó fue de 25,3 litros por sesión, y este volumen de convección objetivo de 23 litros se alcanzó en el 92% de las sesiones. Si comparamos los datos de KTV, inicialmente eran muy homogéneos, pero posteriormente sí que se ve una diferencia entre el grupo de hemodiafiltración de alto volumen y el grupo de hemodiálisis de alto flujo, un poco intrínseco a la propia capacidad más depurativa de la técnica de hemodiafiltración online. Y cuando analizamos ya los resultados, empezando por el resultado, el outcome primario, que, como sabéis, era ver esa diferencia en términos de mortalidad por cualquier causa, sí que se ve claramente cómo el grupo de hemodiafiltración de alto volumen consigue una reducción de un 23% de mortalidad comparado con el grupo de hemodiálisis de alto flujo. Y cuando analizamos los resultados secundarios, que eran muerte por diferentes causas específicas, vemos que sí que se consiguió demostrar una reducción significativa cuando la muerte era de origen no cardiovascular y también cuando la muerte tenía relación con una infección, incluyendo infección por COVID-19. No hubo diferencias significativas en cuanto a eventos cardiovasculares o hospitalizaciones de diferente tipo entre los diferentes brazos. Y algo que también me parece interesante es a la hora de analizar un poco los subgrupos dentro de cada una de las variables, sí que se vio que, por ejemplo, el grupo de mayor edad sí que tenía una mayor reducción de la mortalidad por cualquier causa, y también es llamativo que tuvieron más reducción de mortalidad de forma significativa los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular preexistente, que no tenían diabetes, cuyo acceso vascular era una fístula, y no se vieron diferencias significativas, aunque aquí el tiempo en diálisis parece que casi llega a la significación, ¿no? Pero parece que los que menos tiempo en diálisis también se benefician más de la inclusión en hemodiafiltración de alto volumen. ¿Qué limitaciones podríamos encontrar de este estudio? Bueno, pues al igual que en estudios previos, hay algo de sesgo en la selección a la hora de reclutar los pacientes. Tenían que ser pacientes que pudieran, en los dos brazos, ser capaces de alcanzar volúmenes de convección más de 23 litros, por lo cual eso implica, en cierto modo, que tuvieran un buen acceso vascular. En general eran pacientes algo más sanos, más jóvenes, como digo, menos prevalencia de diabetes o enfermedad cardiovascular de la que hay descrita en otras series de pacientes en diálisis, y que fueran capaces de completar, como digo, las escalas que se hicieron de calidad de vida. Se logró un tamaño de muestra más bajo del que inicialmente se quería alcanzar, pero bueno, hay que destacar que realmente el estudio empezó el reclutamiento en 2019 y entre medias vino la pandemia de COVID-19, lo cual dificultó en gran medida también el reclutamiento de pacientes. El riesgo general de muerte que tenía la población estudiada fue algo inferior a la que se describe en la población en diálisis, lo cual también podría ser un sesgo. Y, como digo, la población de ensayo puede que no sea generalizable a algunos pacientes con insuficiencia renal, también porque todos los pacientes eran pacientes caucásicos y blancos, y por lo tanto hay que tener cautela a la hora de extrapolar estos resultados a pacientes de otras razas, ya que no se analizó la diferencia entre razas porque no se recogió los datos sobre raza o etnia de los pacientes. Como mensajes fundamentales del estudio CONVINCE, decir que ha demostrado que la hemodiafiltración de alto volumen comparado con la hemodiálisis de alto flujo es superior en reducir el riesgo de muerte por cualquier causa, también para reducir el riesgo de muerte de causa no cardiovascular, superior en reducir la muerte de causa infecciosa, incluyendo cuando esta es por la infección por COVID-19, y tiende, aunque no fueron capaces de demostrar de forma significativa, tiende a reducir los eventos cardiovasculares.
Esto nos lleva a ver que es necesario más estudios sobre muerte cardiovascular y por infecciones. Como digo, al final la infección durante el periodo de reclutamiento en la pandemia de COVID-19 fue un factor determinante que hizo que probablemente haya algo de sesgo a la hora de categorizar las muertes de los pacientes. Y luego, importante, como decíamos, que algunos subgrupos de pacientes podrían tener beneficios adicionales, ¿no? Parece que los ancianos, los que no son cardiópatas ni diabéticos, los que portan fístula, parecía que eran los que más se beneficiaban, también aquellos con poco tiempo en diálisis, y surge un poco esa idea de que a lo mejor la hemodiafiltración de alto volumen puede ser, en cierto modo, protector, ¿no? Y es en estos pacientes en los que más reducción podemos conseguir. Para concluir, al final es, como decíamos, un diseño pragmático destinado a respaldar un poco la aplicabilidad de los hallazgos en la práctica clínica diaria. Por eso, como digo, los criterios de exclusión no fueron muy selectivos. Fue fácilmente aplicable a la práctica clínica diaria en todas las clínicas. Como veis, participaron pacientes de clínicas de varias compañías. Y los volúmenes convectivos, como hemos visto también, fueron fácilmente alcanzados en la mayoría de los pacientes y la mayoría del tiempo. Fue bien tolerado, sin grandes incidentes de seguridad y, como digo, es un diseño aleatorizado y controlado con ambos grupos de comparación muy homogéneos, intentando reducir esas limitaciones de los ensayos que había previamente. Y el dropout de los grupos fue bastante similar, lo cual también ayuda a que sigan siendo comparables a lo largo de todo el seguimiento. Simplemente por comentaros, como sabéis, este estudio se publicó en el New England y se presentó en el Congreso Europeo en junio del 2023, pero no se publicaron todos los estudios finales. Como digo, todavía quedan por publicar los estudios relacionados con los PROMs y también análisis de coste-efectividad que se realizaron y que todavía no están publicados y que se espera que se puedan publicar en el 2024. Simplemente os traigo un par de abstracts que sí que se publicaron en el Congreso americano. Inicialmente se iba a publicar en el Congreso los resultados de los PROMs del estudio, pero no estaban disponibles para el momento. Entonces, simplemente se publicaron como los datos basales de los pacientes en los que en ambos brazos hay un empeoramiento, sobre todo en la escala física, en ambos grupos, pero no tenemos los resultados comparativos entre brazos todavía. También en el americano se publicó otro estudio con datos de 85.000 pacientes de las clínicas de Fresenius, intentando ver esta aplicabilidad de los resultados de Convince en la práctica clínica diaria, ¿no? En una población de pacientes no seleccionados como es en un estudio o en un ensayo clínico, y sí que demostraron reducción de mortalidad por todas las causas también en el grupo de la hemodiafiltración de alto volumen. Simplemente para concluir, he cogido esta diapositiva del doctor Cano que me gustó, una charla que dio, en la cual viene a decir que un poco la hemodiafiltración es una técnica que conocemos ya desde hace tiempo, ¿no? Y que ha ido arrojando resultados positivos, pero digamos que con este estudio parece que la hemodiafiltración de alto volumen sería como un paso superior, por así decir, en la búsqueda, como decía, de la terapia que menor mortalidad tengan nuestros pacientes, ¿no? Y pues tenemos que ver en el futuro qué más nos arroja, pero bueno, de momento con los resultados que aporta yo creo que es lo suficientemente consolidado como para poder decir que es un paso adicional en la búsqueda de la terapia que aporte menos mortalidad en nuestros pacientes en diálisis. Muchas gracias.